¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Público. Les saluda como siempre Elena Pérez Vargas y hoy es domingo 11 de diciembre del 2022. Qué rápido se pasa el año, ¿verdad? Ya estamos a días de la Navidad, a días de recibir un nuevo año, el 2023, y esperemos, ¿no?, que sea un año con mayores motivos, sobre todo positivos, de buenos augurios y con mayores esperanzas para todos, tanto en lo personal, en lo familiar, en lo social, en nuestro país, ¿no? Muchas gracias por vernos y seguirnos, como siempre, todos los domingos de 7 a 8 de la noche por Fuego Televisión. Recuerden que estamos saliendo en señal abierta en el 18.8, en Vez Cable en el canal 30, en Win TV estamos en la casilla 30, en Cable Más en el canal 706 en Lima Sur y estamos en Cable Perú en el 39.1 para Lima Norte y para Lima Este estamos saliendo por Cablevisión en el 48.2. Además, agradecer a nuestros más de 100 teleoperadores que son aliados nuestros y que nos acompañan siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes también en sus hogares. Gracias por vernos y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. También búsquenos como Fuego TV. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Y a mí también me pueden ver y seguir en mis redes sociales como Elena Pérez Vargas, en Instagram y Twitter como @tribunablanca20. Bien, vamos a dar pase a lo que nos convoca el día de hoy. Panorama Público siempre viene... es la naturaleza del programa, es la razón de ser, el análisis político, social de lo que sucede en nuestro país, sobre todo de las coyunturas. Siempre traemos las entrevistas de los especialistas, de los actores de la noticia semana a semana. Aquí los analizamos y tratamos de llegar a sus hogares con un mensaje más didáctico, un mensaje que a ustedes y a nosotros en conjunto nos ayude a entender lo que viene sucediendo coyunturalmente en estos aspectos que involucran a la vida nacional e internacional de nuestro país. Y por ello les agradecemos también. Nosotros queríamos pasar un video y ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Está conectado con nosotros el expresidente de la República y congresista también, el señor Manuel Merino de Lama, pero le vamos a pedir unos minutitos porque vamos a pasar lo que viene sucediendo en el Congreso de la República. Ha habido un enfrentamiento entre dos congresistas de izquierda, además porque los dos provienen y han sido elegidos para formar parte de este Parlamento en funciones por parte del Partido Perú Libre. Uno está como no agrupado y ahora el otro, el señor Pasión Dávila, está conformando el bloque magisterial. Estos señores se han enfrentado y se han ido a las manos dentro del Parlamento. Ese es el nivel de parlamentarios que tenemos hoy en día. Lo remarcamos ahorita porque eso no es primera vez que ha sucedido, ¿verdad? Sino que estamos en estas coyunturas y nosotros queremos pasarlo para que ustedes vean. ¿Y por qué está pasando esto en el Congreso? Antes de ir al video, un momento, por favor. Está pasando esto porque la Fiscalía de la Nación, a través de un oficio, ha solicitado el oficio 289 de fecha 10 de diciembre del 2022, que ahora lo vamos a ver en sus pantallas. Ha solicitado al señor José Daniel William Zapata, presidente de la República, donde dice, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y poner de vuestro conocimiento para los fines que estime pertinente que en aplicación al artículo 1 de la Ley 27.399, concordante con el artículo 449 del Código Procesal Penal y las competencias constitucionales del Ministerio Público, a la fecha se investiga a nivel de diligencias preliminares a las siguientes personas que cuentan con prerrogativas de altos funcionarios, refiere al artículo 99 de la Constitución Política del Perú. En primer lugar, José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, rebelión, ilícito previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal
y alternativamente del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, conspiración. Ilícitos penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal. Ambos en agravio del Estado, señala. Y como presunto autor, ahora ya no como coautor, sino como autor, del delito contra la administración pública. ¿Cuál es el delito? Abuso de autoridad, ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 376 del primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado y como presunto también autor del delito contra la tranquilidad pública. Delito contra la paz pública en la modalidad del delito de grave perturbamiento de la tranquilidad pública, ilícito previsto y sancionado en el artículo 315A del Código Penal en agravio de la sociedad. Bien, son 5 delitos que se le imputa al expresidente Pedro Castillo Terrones, por las cuales señala, se solicita, realmente en este oficio ellos dicen que envían esto para los fines que estime pertinente el señor presidente del Congreso de la República. Lo que nosotros pensamos y lo que ha querido decir la Fiscalía de la Nación aquí es solicitar se le levante justamente esta inmunidad parlamentaria que goza como alto funcionario, ¿no? el expresidente Pedro Castillo. Pero aquí textualmente en este oficio no lo dice. Lo que sí señala también es que lo mismo piden para la señora Betsy Betsabeth Chávez Chino, que fue ex-PCM, expresidente del Consejo de Ministros, y también para el señor Willy Arturo Huertas Olivas, ex titular de la cartera del Interior. Entonces, este es el motivo por el cual el Congreso de la República sesiona de manera extraordinaria el día de hoy para debatir y aprobar en su defecto esta solicitud de la Fiscalía, que textualmente no dice levanten la inmunidad que gozan estos altos funcionarios o ex altos funcionarios, pero sí le envía dando cuenta de las investigaciones que tienen, y en el último párrafo de este oficio dice para seguir el procedimiento que a estas investigaciones corresponde. Bien, vamos a ver el video por lo cual se han enfrentado y se han ido a las manos estos dos congresistas de la República, congresistas que vienen o han llegado al Congreso en del mismo partido político, Perú Libre. Vamos a verlo. Lo ha hecho para programar, pues. Lo está provocando, pues. Lo está provocando. Lo está provocando. Bien, como indicábamos, ese era el video en el cual identificábamos pues al congresista Pasión Dávila del bloque magisterial y al señor Juan Burgos, congresista no agrupado, ex Perú Libre. Los dos son ex Perú Libre, en la cual se habían enfrentado. Si bien es cierto, el señor Pasión Dávila es el que se traslada de su curul hacia donde se encontraba el señor Juan Burgos y le propina un golpe. Realmente el otro señor corre detrás de él y por allí han
han logrado separarlos, pero estas cosas realmente en nuestro Parlamento de la República que se vienen suscitando es totalmente vergonzoso, ¿no? Un nivel de políticos que ya a veces uno no quiere opinar porque realmente ¿qué podríamos decir al respecto, no? Bien, y como lo habíamos ya adelantado al inicio del programa, tenemos ya con nosotros al expresidente Manuel Merino de Lama, excongresista también, con quien vamos a analizar esta coyuntura, lo que viene sucediendo no solamente en el Parlamento, con las investigaciones que tiene en ciernes la Fiscalía de la Nación contra el expresidente Castillo, los exministros y también esta convulsión social, porque ya muchos lo están llamando así, respecto a esta sucesión constitucional que se ha dado, ¿no? Y donde ya tenemos una nueva presidenta, la señora Dina Boluarte, quien está ahora en ejercicio y el día de ayer juramentó a su gabinete, ¿no? Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, expresidente? Muy buenas noches. Bienvenido a Panorama Público. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Primero, para agradecer la oportunidad de estar en el programa. Un saludo cariñoso, fraterno a todos los seguidores de este programa y poder compartir efectivamente los últimos acontecimientos que se vienen dando en el país y especialmente este hecho bochornoso que se ha dado el día de hoy en el Parlamento Nacional. En principio, creo yo que el presidente del Congreso lo que debería hacer es exigirle a la Comisión de Ética del Congreso la inmediata sesión para la suspensión de este congresista, Pasión Dávila, por la manera como una falta de respeto al Parlamento Nacional, este golpe propiciado prácticamente a Juan Burgos, un golpe que podría haber terminado en situaciones graves, pero que más allá de lo que puede haber propiciado, creo que esta es una falta de respeto a la institución como institución. Y si bien es cierto, el Congreso podría exonerar del trámite de las comisiones y podría inmediatamente, pero de todas maneras para guardar las formas y porque por experiencia, digamos, política parlamentaria, ha sucedido en otras oportunidades que se han apresurado las suspensiones de congresistas y luego a la larga ellos apelan al Poder Judicial y porque no se han llevado los tiempos que correspondan, se les sale pagando las remuneraciones de la suspensión. Pero esta es una máxima suspensión de 120 días por este hecho que ha acontecido el día de hoy. Esto refleja, sin lugar a dudas, la propia división que hay internamente en el Parlamento de grupos políticos que han llegado juntos, porque recordemos que Perú Libre llegó con un número importante de parlamentarios y el día de hoy vemos que se ha fragmentado el Parlamento. Vemos que hay 13 bancadas, de haber llegado con 8, creo, bancadas, si no me equivoco, pero esto también es parte de algunas reformas que tiene que hacer el Congreso para no permitir este tema del transfugismo. Que llegas por un determinado partido político y al día siguiente te estás yendo como independiente a armar otra agrupación, a formar otro grupo político, a querer de repente ganar la prerrogativa de lo que es ser bancada, con asesores, con trabajadores, no lo sé, pero más allá de eso, traicionando a los electores que te eligieron por una determinada fórmula, por una determinada posición política, y eso creo que de ninguna manera es beneficioso ni es saludable para el país. En primer lugar. Así es. Expresidente, mire, justo usted ha hablado de las fórmulas presidenciales, de las fórmulas y de los candidatos que se presentan con determinadas agrupaciones políticas o partidos políticos, vamos a decir. Bien, la señora Dina Boluarte ahora ha juramentado como nueva presidenta, dado, ¿verdad?, este intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Y la Constitución prevé justamente este procedimiento que se ha realizado. Podemos decir que la señora Dina Boluarte se apartó totalmente de Perú Libre y ahora es una persona en la cual la viabilidad de la gobernabilidad y la gestión pública que necesita el Estado hoy en día se le deba de confiar? Bueno, a ver, yo partiría de un tema que creo que es importante analizar en el contexto de cómo se han venido dando las cosas, hablando políticamente. Las cosas que se han venido dando en el Congreso, en la política no hay nada casual. Y creo que los comentarios, de repente los rumores que se han escuchado de hace más de 3, 4 meses, creo que los hemos llegado a testimoniar, podríamos decir nosotros.
porque esta demora inusual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para suspender por una denuncia constitucional a la señora Dina Boluarte, y justamente la señora Dina Boluarte, que ha acompañado a Pedro Castillo prácticamente desde el inicio de su mandato hasta una semana y media antes de su vacancia, una vacancia que le ha propiciado él mismo, él propiamente podríamos decir que él se ha vacado. Y seguramente las investigaciones podrán determinar por qué tomó esa decisión, quién lo indujo a esa decisión. Porque si nosotros retrocedemos las líneas del tiempo, por los hechos lamentables que vienen sucediendo en el Parlamento, por los propios reconocimientos de los propios parlamentarios, no habían los votos para vacar a Castillo. ¿Eso qué significa? Que no había conciencia por parte de los parlamentarios, de parte de los congresistas, de los propios grupos políticos, de la nefasta, digamos, situación que venía atravesando el presidente Castillo, de sus errores garrafales desde el nombramiento de sus propios gabinetes. 80 ministros en un año y 5 meses, realmente creo que es la muestra de que había una ingobernabilidad. Y los que conocemos de la administración pública y vemos lo que realmente venimos mirando en el país, donde tenemos 2.500 obras por más de 30.000 millones, donde vemos que tenemos los créditos de reactiva vencidos y el presidente de la República no dice absolutamente nada, donde ha habido 220.000 muertos y no hay un solo pronunciamiento, donde al día de hoy los hechos y los acontecimientos que suceden, cuando ya vemos que tiene 2 muertos y que lamentablemente podrían venir más, vemos que grupos políticos que se han aprovechado de las circunstancias, como los caviares, que hay que decirlo con nombre propio, el día de hoy están en absoluto silencio. Ese silencio es cómplice. Yo creo que el tiempo nos dará la razón, o el tiempo nos hará descubrir, pero ese silencio tiene una respuesta. El gabinete que ha nombrado la señora Dina Boluarte, ese gabinete es de izquierda, es de derecha. ¿De dónde es ese gabinete? Yo creo que eso con el tiempo nos daremos cuenta. Pero lo que sí es cierto, que frente a la crisis que vivimos hay que darle una oportunidad a la señora Dina Boluarte. Porque creo que más allá de lo que nos tiene que interesar es el país. Pero no dejemos que estos grupos políticos que han vivido del Estado, no de ahora, sino desde el año 2000, porque se compenetraron en el propio gobierno del doctor Valentín Paniagua, ahí teníamos a los caviares, se han mantenido con Toledo, ahí teníamos a los caviares, con Alan García, ahí teníamos a los caviares, con Ollantumala, ahí hemos tenido a los caviares, con PPK, ahí hemos tenido a los caviares, en el proceso de transición donde me tocó ser presidente del Congreso y por asunción constitucional ser presidente del Perú, ahí estaban los caviares, los que originaron toda esa revolución. Lamentablemente no solo los caviares fueron parte de esa situación, sino también la ultraderecha y también la ultraizquierda, porque fue un tema diferente a lo que está sucediendo hoy día con la señora Dina Boluarte, donde solamente son los de izquierda que están contra ella, quizás por el gabinete que han nombrado, o quizás porque ellos sienten en realidad que era su oportunidad de la izquierda, con presidente de izquierda y no cogobernando, como han cogobernado ellos con el propio Ollantumala, con el propio Toledo, con el propio Alan García, con el propio PPK. Entonces, esas circunstancias son las que hay que analizar, pero sin lugar a dudas, creo señor que sí Merino. Preocupados. Sí, usted ha dicho bien y creo que eso es de público conocimiento, que el mismo día, ¿no?, cuando el expresidente Pedro Castillo se elimina, como todos lo llaman, ¿verdad?, no había los votos para su vacancia. ¿Por qué cree usted, si profundizamos un poco el análisis, él toma esa decisión? Si bien es cierto, ya las investigaciones a nivel judicial irán avanzando y podemos tener algunos, digamos, fundamentos fácticos respecto a esos hechos, pero el análisis político, ¿cuál cree que han sido las consideraciones y quiénes cree usted de las personas que han estado a su alrededor han sido fundamentales para la toma de esa decisión por parte de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que ahí hay varias interpretaciones que podríamos darle. Una de ellas es, por ejemplo, estas declaraciones que se estaban dando en la Comisión de Fiscalización, que estaban poniendo en el contexto, y no solamente las declaraciones de fiscalización. Recordemos que un día anterior el ex jefe de la DINI también había dado declaraciones que de una u otra manera involucraban al presidente de la República, y ya eran hechos concretos donde ya se presumía que posiblemente, creo yo, deben haber grabaciones, que tal vez eso lo haya asustado al presidente de la República, pero yo creo que también ahí tiene que haber otra injerencia, que se tendrá que llegar a saber si vino de su ex presidente del Consejo de Ministros,
de su actual presidente del Consejo de Ministros y de algunos asesores externos que posiblemente le han jugado a la doble cara. Le han recomendado que haga eso, que era lo mejor, lo más conveniente, y luego se han pasado al otro lado, con la señora Dina Boluarte. Eso yo creo que el propio presidente Castillo en su momento tendrá que decirlo. Él tendrá que poner al descubierto de repente las cosas siniestras que no las conocemos nosotros, pero que él se adelantó a poder, digamos, autovacarse, yo creo que sí. Yo creo que él se autovacó. ¿Por qué? Porque todos sabemos perfectamente las propias declaraciones de algunos parlamentarios hacía presumir que no habían los votos. Y eso se iba a dar ya en el contexto general donde el Congreso iba a quedar ridículamente que frente a la coyuntura, frente a las denuncias, frente a los testimonios, frente a las declaraciones, no se conseguían los votos. Pero se autovacó y lo que ha hecho el Congreso es ratificar su vacancia. Señor Merino, en ese contexto, muchos especula también que allá hasta el mismo señor Valdemar Cerrón y otros del ala dura, del cerronismo, de Perú Libre, que votaron a favor justamente de la vacancia, obviamente ya dado este suceso, ¿verdad? También los indican como las personas que estaban jugando a doble instancia, como usted dice, ¿no? Que en principio habían dicho que no iban a votar a favor de la vacancia, pero que días anteriores y momentos ya se les veía en conversaciones con la propia Dina Boluarte. Entonces, ¿usted cree que ellos también han sido un factor principal y esas informaciones ya lo tenía el expresidente? Claro que sí, yo creo que sí, porque yo tuve conocimiento, tú sabes que la política, y uno como ex político, como es presidente de la República, como es presidente del Congreso, siempre llegan de una u otra manera algunas informaciones que digamos no están públicas. Ya habían asesores de la propia actual presidenta de la República que estaba haciendo coordinaciones con algunos grupos políticos. Lo que pasa es que el señor Castillo adelantó su vacancia en el tema de presentar esta disolución del Congreso, y no solamente la disolución del Congreso, que creo que ahí fue el peor error de él, disolver el Tribunal Constitucional, disolver el Poder Judicial, el Ministerio Público. O sea, un tema, yo creo, diferente a lo que sucedió con Vizcarra, porque Vizcarra, recordemos que solo disolvió el Congreso. Sin embargo, los otros órganos del Estado hicieron un mutis en ese momento, porque no había... Ajá. A ese punto, señor Merino, ¿por qué también, si realmente fue un golpe, lo que y muchos analistas constitucionalistas ya ha habido un consenso respecto a esa interpretación fáctica que dio origen, ¿no?, al cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra? En ese sentido, ¿por qué también a Martín Vizcarra, muchos se preguntan y se cuestionan ahora, no lo procesaron por lo que están procesando ahora al señor Pedro Castillo, por los delitos de rebelión, conspiración, etcétera? Porque ahí sí hubo, él se tomó la foto con las Fuerzas Armadas, con los representantes de las Fuerzas Armadas, impidieron el acceso de los congresistas al Parlamento, ¿no?, y otras acciones. ¿Por qué no pasó lo mismo con el señor Martín Vizcarra? ¿Cuál es su análisis? Bueno, lo que pasa es que si nosotros analizamos cómo llega Martín Vizcarra a ser presidente de la República, creo que perfectamente podemos darnos cuenta, llega no solamente apoyado por el grupo de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, él llega apoyado por el fujimorismo. Él tiene una reunión en secreto en 2 oportunidades con la propia Keiko Fujimori. Recordemos que él prácticamente desde Canadá, él conspira contra el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y cuando él asume, estos grupos políticos lo apoyaban, pero él se apresura, digamos, primero a la vacancia presidencial por renuncia que hizo Pedro Pablo Kuczynski, y al asumir Martín Vizcarra sabía lo que se enfrentaba, sabía con quiénes él había hecho alianzas para poder llegar al lugar donde llegaba, y perfectamente tenía medido que él tenía que tener un cálculo político de poder hacer que el Congreso tenga las 2 negaciones de confianza, y él utilizó, al tener, digamos, las negaciones de confianza que no estaban reglamentadas, como ya están reglamentadas al día de hoy, que no se puede pedir cuestión de confianza por situaciones que no son temas de Estado. Sin embargo, él sí lo utilizó así, porque recordemos que él utilizó como segunda negación de confianza la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. En una elección del primer miembro, cuando todavía ni siquiera se había consumado. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional de aquella época, que era incondicional de Vizcarra, ratificó ese golpe de Estado.
O sea, son parte de la historia que tenemos de conocerla. En el caso particular del señor Castillo, creo que ha cometido torpezas. Recordemos que él la interpretó como una negación de confianza, el tema pedido por el señor Aníbal Torres, en relación, digamos, a una modificación, a un desarrollo constitucional sobre el tema del referéndum. Y él pedía que se anule esa norma, y el Congreso lo que le hizo es contestarle que esa norma había sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional. Al suceder esto, ya él estaba queriendo hacer un golpe de Estado. Y cuando él ha pretendido disolver el Congreso, de manera absurda, de manera bruta, podríamos decir, que no sabemos qué asesores pueden haber sido, porque yo no creo que el propio señor Aníbal Torres, siendo abogado, haya sido el que ideó esto, o la señora propia presidenta del Consejo de Ministros. Medio raro, realmente el tema medio raro, pero lo que sí es cierto, que aquí han habido acuerdos políticos que lo que se han hecho es consumarse en estos días, y que lamentablemente a la fecha ese retardo de respuesta que tiene que tener la propia presidenta ya está dando como consecuencia 2 muertos en Andahuaylas. Es un tema realmente preocupante. De eso quería hablar, doctor, y para ir terminando realmente, porque nos falta el tiempo y además tantas cosas que tenemos que analizar y hablar. ¿Qué cree que debe decidir, ¿no? O qué acciones inmediatas debe tomar la presidenta Dina Boluarte para atender justamente estos reclamos legítimos, válidos de la población? Porque algunos creen pues que se le ha quitado del medio, ¿verdad?, a su representante, a la persona que iba o que venía gestionando sus demandas sociales, ¿no? Y otras cosas. Y otros que creen que también el Congreso, con esa poca popularidad, poca aceptación, no puede quedarse en funciones, y muchos piden pues que se vayan todos, como es algo que ya se venía retóricamente hablando ya hace bastantes meses, y pues nuevas elecciones, y otros más extremistas piden pues una constituyente. ¿Qué cree que debe hacer ahorita, en este momento, la señora Dina Boluarte? Bueno, en principio creo que hay que analizar ese silencio absoluto de los caviares, ese silencio absoluto del señor Gorriti, porque hay un silencio cómplice que creo yo que son parte de toda esta conspiración que estamos viviendo. Digo conspiración porque si la señora Boluarte no hace un análisis inmediato, la señora Boluarte no hace, digamos, una valoración de lo que está sucediendo y del desborde social que se viene dando por estos conflictos sociales que se han originado por ese enfrentamiento de peruanos entre peruanos, y de donde ella ha sido parte. Ella tiene que partir de ese momento. La responsabilidad social como gobierno tiene que cumplirla estrictamente para poder... ¿Sí? ¿Se nos ha ido? Hola, no le escuchamos. Sí, bueno, se ha ido y ya estábamos terminando lo que nos señalaba pues el expresidente Manuel Merino de Lama respecto a las acciones que la presidenta Dina Boluarte debe realizar, ¿verdad? Valorar en principio las protestas que vienen sucediendo. Vamos a seguir, hemos retomado la conexión con el expresidente. Sí, se cortó. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, le escuchamos. Continúe, por favor. Ya, entonces el comentario que estaba haciendo, que creo que es importante, creo que la presidenta Dina Boluarte tiene inmediatamente que tranquilizar a la ciudadanía, que dar un mensaje a la nación convincente que permita realmente que la ciudadanía pueda entender y pueda comprender que las líneas de acción del gobierno siguen siendo las mismas, porque si tú te das cuenta, y creo que eso es lo favorable dentro de todo este término de situación que se ha presentado, es que hoy día la derecha, la ultraderecha, la derecha de ultranza, ha salido públicamente a apoyar a la señora Dina Boluarte, que es del partido de izquierda, donde su posición de la señora Dina Boluarte todos la conocemos. Es totalmente reconocida que es de izquierda, una izquierda radical. Ella ha llegado con el señor Cerrón. Y sin embargo, la presidenta del partido de Fuerza Popular públicamente ha salido a darle respaldo. En consecuencia, ya no tiene oposición en el Parlamento para poder gobernar. Eso es positivo. Lo que ella tiene que determinar hoy día, primero, es un mensaje a la nación para generar la tranquilidad que corresponde, para que los programas sociales se puedan acentuar un poco más, para que pueda generar las condiciones de la gobernabilidad y, lógicamente, el carácter que tiene que poner como presidente de la República,
en declarar estado de sitio si fuera necesario, porque no se puede dejar que sigamos enfrentándonos peruanos contra peruanos, pero que naturalmente en ese marco también pueda determinar y exigirle al Ministerio Público, al Poder Judicial, las investigaciones correspondientes. El Congreso tiene la obligación, el pedido que se ha hecho, si nosotros analizamos sobre esta carta que ha mandado la Fiscal de la Nación, es para que el Congreso pueda apresurar el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los que son congresistas y lógicamente también del presidente de la República, porque él tiene inmunidad presidencial. Él ha estado en delito flagrante cuando ha hecho el golpe de Estado. Pero para darle la tranquilidad para que la señora fiscal pueda empezar a investigar, el Congreso tiene que actuar y tiene que dar respuesta de manera activa y positiva. Eso significa que la sesión del día de hoy debería haber sido para acordar y hacer suya la mesa directiva, una denuncia constitucional contra estos parlamentarios. Así es. Y el proceso de vacancia contra el presidente, en este caso Castillo, para que le den los instrumentos legales y formales a la fiscal de la Nación. Y de esta manera, solamente declarando conjuntamente con su ministro del Interior, que tenga que salir a dar declaraciones claras, puntuales y concretas y exigir a los medios que de manera paralela le ayude, porque no hay que permitir que se siga derramando sangre de ninguna manera. Yo creo que los peruanos no podemos seguirnos enfrentando. Y se tenga que reevaluar la libertad que se le dio al señor Antauro. Si el señor Antauro está disociando a la gente, que se evalúe si es que realmente fue, digamos, bien hecho o no. Y si no, que se revierta para darle tranquilidad a todos los peruanos. Bien, gracias al expresidente Manuel Merino de Lama por haber estado aquí con nosotros analizando lo que viene sucediendo en el país. Le agradecemos. Muchas gracias, un abrazo también, que Dios me lo bendiga. Gracias. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más aquí en el programa de este domingo 11 de diciembre del 2022. Hola, soy Gisela Sotelo y los invito a ver Causa y Efecto todos los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por Fuego TV. Acompáñame a analizar junto a grandes invitados la política nacional e internacional. Fuego Televisión, enciende tu vida. Fuego TV, enciende tu vida. Seguimos aquí en Panorama Público, programa del 11 de diciembre del 2022. Gracias por vernos y seguirnos como siempre todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Bien, ¿hay algún problema técnico? Bien, ya. Bien, ahora sí, vamos a continuar en el desarrollo del programa y ahora, como lo hemos anunciado, tenemos a Adriana Braniff. Ella es periodista mexicana de la central de FM Equilibrio de Miami, con quien vamos a
conversar respecto a lo que ha sucedido aquí en nuestro país y además respecto a este pedido de asilo político que el expresidente Pedro Castillo tenía en trámites o ya había solicitado a la embajada mexicana en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, Adriana? Muy buenas noches, bienvenida a Panorama Público. ¿Cómo estás, Elena Pérez? Muchísimas gracias claro que sí, por esta invitación a Panorama Público. Y sí, aquí desde Central FM Equilibrio en México hemos estado observando claramente todos los acontecimientos que en estos momentos se están suscitando en Perú a raíz de lo que se ha llamado que es un golpe de Estado del presidente de ustedes. Sí, justo Adriana, queríamos ir de lleno a ese aspecto. ¿Cómo es que se ve, no? ¿Cómo es que han ustedes percibido qué acciones de aquí, de nuestro país, han resaltado más en los últimos días sobre este autogolpe o intento de autogolpe del expresidente Pedro Castillo? ¿Cuál es la opinión internacional que recoges? Pues mira, realmente los acontecimientos que se suscitaron sorpresivamente allá en Perú causaron una gran sorpresa en México, y después cómo se fue desarrollando este asunto, se supo, claro, que el ahora expresidente Pedro Castillo, en su camino, después de haber dado este discurso del autogolpe que él hace, que suprime el Congreso, etcétera, etcétera, después, el canciller de nuestro país en un principio dijo que no se había solicitado este asilo político, y después el presidente de México, en una que conocemos aquí, se llama La Mañanera, que da una conferencia todos los días por la mañana, justamente decía el presidente de México que sí recibió una llamada del presidente Castillo justo antes, cuando se dirigía a la Embajada de México en Perú, y que él solicitó a nuestro canciller, Marcelo Ebrard, que le abriera las puertas. ¿Cómo se tomó? Pues se puede decir que se tomó como un acto contrariamente a lo que el presidente de México siempre ha calificado lo que es su política exterior, que dice que se rige por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y claramente... Adriana, si nos permites un momentito, ¿podrías subir tu audio, por favor? Porque parece que tu audio se nos ha bajado. No te escuchamos muy bien. ¿Cómo me escuchas ahí? Ahora sí está mejor. Mejor. Muy bien. Sí, mira, gracias. Como lo han visto, no sé hasta qué parte se escuchó, pero como se ha percibido dentro del país, se puede decir que la mayor parte de las reacciones, tanto de políticos, de voces importantes dentro de nuestro país, han tomado esta solicitud de asilo del presidente Castillo y los trámites que al parecer ya se están gestionando por parte de nuestro país como una violación, intromisión en los asuntos de otro país, cosa que es contraria a lo que promulga el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como su política exterior, que dice que se rige por la autodeterminación de los pueblos, por la no intervención, y claramente esto se está tomando como una intervención. Ahora, ¿cuál es la justificación? La justificación que manejan en México el gobierno es esto que llaman la tradición de asilo político que tiene nuestro país. Y ciertamente sí la tiene, porque es un recurso del derecho internacional, y ciertamente en México han recibido a muchas personas por esta modalidad de asilo político, pero muchos han sido muy controversiales, como es el caso de Pedro Castillo, que se ha visto como algo, no se ha visto con buenos ojos, te lo puedo decir. Así es, Adriana. México. En ese sentido también, no solamente el pedido de asilo, sino hay un cuestionamiento y unas declaraciones muy ácidas por parte del presidente mexicano en el sentido de la detención, que ahora, detención preliminar que tiene pues el expresidente Castillo aquí en el Perú. Él señala pues que es un perseguido político, un detenido político, y que están usurpando su libertad. Esas son las declaraciones que ha realizado el presidente mexicano, el señor Andrés López Obrador. Sí, te puedo decir que como se percibe aquí dentro de nuestro país, México, es que no ha tenido el presidente de México la prudencia que han tenido otros gobernantes, incluso de izquierda en Latinoamérica, como es el caso de Gabriel Boric en Chile, como el mismo Gustavo Petro de Colombia, como el mismo Lula da Silva, que todos ellos pues son parte de la izquierda latinoamericana. El presidente de México se ha lanzado, como bien tú dices,
interviniendo en las decisiones de otro país y calificando con esta misma retórica que incluso utiliza en nuestro propio país, de la oligarquía, los conservadores, los medios de comunicación, todos en contra de esta nueva transformación de izquierda en América Latina. O sea, ese mismo discurso que maneja dentro de nuestro país, vemos que ahora lo ha utilizado, como bien tú dices, calificando a los oligarcas que él les llama peruanos que han estado en contra, y así lo dijo, que han debilitado la presidencia de Pedro Castillo hasta tomar como pretexto, que no lo es, el hecho de haberlo encarcelado, porque pues realmente el señor da un golpe de Estado y rompe la institucionalidad de un país. Así es. Bien, en ese sentido, ustedes también nos desean por interno respecto a estos cuestionados asilos que como costumbre viene ya, ¿no?, México recibiendo, aceptando, como por ejemplo al expresidente de Venezuela, de Bolivia, sí, y a otras personalidades políticas, este señor representante de los Wikileaks, me parece Julian Assange también, y a otras personas muy cuestionadas, controvertidas. ¿Cuál es, si bien es cierto, ya me has venido indicando de la opinión de la población también, pero dentro de su gabinete ministerial, de sus representantes, de las carteras públicas, todas las personas, digamos, estos profesionales, supongo, ¿están o no de acuerdo con estas políticas o son decisiones independientes, frontales del propio presidente? Híjole, mira, varias cosas que te puedo señalar en este sentido. Empezando por la última parte de tu pregunta, lo que estamos viendo aquí en México en esta nueva presidencia de Andrés Manuel López Obrador es una presidencia donde él ciertamente toma todas las decisiones, pero es apoyado por su gabinete. Muy pocas personas se le enfrentan o le dicen que no, por decirlo así. Aquí tenemos una fábula que decimos, pues sí, el rey desnudo, no sé si conoces la fábula, realmente sí tiene el apoyo de todo su cuerpo, de toda la 4T, porque es una personalidad muy fuerte. O sea, el partido de López Obrador es Morena, y Morena existe gracias a López Obrador. Así te lo puedo decir. No tiene dentro de su gabinete nadie que se le pueda enfrentar, y en este caso tampoco. Ahora, ciertamente tocaste el tema de Evo Morales, ¿sí? Ha habido muchos personajes muy controversiales que han recibido asilo político. El último, pues sí, Evo Morales, que incluso en el 2019, ¿no? En el 2019, que hay una revuelta en su país y que México ciertamente hasta va por él, fíjate, con un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, lo cual fue sumamente criticado. Lo lleva a México, le da asilo político y la reacción es la misma que la que se está teniendo con Pedro Castillo. Incluso Evo Morales trata de dar un mensaje, un discurso unos días después y fue abucheado en el mismo lugar. Tuvo que hacer, después de un mes, se fue de la Ciudad de México y realmente fue recibido, fíjate lo que son las cosas, no solamente como asilado político, no solamente bajo asilo político, sino como visitante distinguido, alguien que había pues trastocado los asuntos de Bolivia, según entiendo, y había revueltas por fraude electoral, lo que tú quieras, y se le recibe como visitante distinguido por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es lo que mismo. Julian Assange es lo mismo. No sé si estén enterados cómo es el asunto de Julian Assange. Lo quiere extraditar a Estados Unidos para juzgarlo por el tema de Wikileaks. Y el presidente de México ha tenido la gran puntada de decir que eso es falta de libertad de expresión, que le otorga asilo político, e incluso, no sé si llegó la noticia hasta Perú, pero incluso llegó a decir que si lo juzgaban en los Estados Unidos, él, López Obrador, iba a iniciar una campaña para desmantelar la Estatua de la Libertad. Nada más para que veamos la dimensión de las declaraciones que tiene el presidente de México cuando sí interviene en asuntos de otros países. Sí, y a ese punto, ¿verdad? Porque él mucho cuestiona pues la oligarquía estadounidense, ¿verdad? El intervencionismo, el poderío de este país y esta intervención a las políticas internas de otros países, en los que indica él pues en sus alocuciones, ¿verdad? Tienen intereses dominantes en los países, ¿no? Eso va en la línea que tú nos indicas. Otro aspecto importante respecto a la población que tiene AMLO en la ciudadanía mexicana. ¿Cuál es la aprobación que goza el presidente mexicano?
Mira, ese es un tema que él ha explotado mucho políticamente, diciendo que tiene un gran apoyo entre la población mexicana. Ciertamente él llegó con una aceptación enorme. Fue pues prácticamente similar a lo que ustedes tuvieron cuando sorpresivamente llega Pedro Castillo desde abajo y es una sorpresa electoral. Lo mismo sucedió en nuestro país, llegó con unos índices altísimos. Lo que te puedo decir es que actualmente él explota mucho políticamente la alta popularidad que tiene. Dice que tiene el 70% de popularidad por una encuesta que se hace mensualmente en una revista norteamericana que se llama Morning Consult, donde siempre el primer lugar es Modi, el de India, 2, López Obrador, pero esa es una encuesta que habla de popularidad más no de aceptación. Ahora, últimamente, como ya estamos en el 5º año de gobierno, en un periodo gubernamental, en México es de 6 años, es un sexenio, ha ido bajando ciertamente un poco, y la popularidad que tiene hoy López Obrador, según varias encuestas que se han dado a conocer las últimas semanas, es la misma que en este momento de su gobierno, o sea, en el 5º año de gobierno, tuvieron otros expresidentes. Lo que sí no podemos negar es que López Obrador es una figura muy carismática y muy popular para un gran sector de la población de México. Eso es cierto. Pues sí, ha sido un fenómeno político. ¿En tu país hay reelección inmediata de los presidentes? ¿Reelección, me preguntas? Sí, reelección. No, en México no está permitida la reelección, es solamente un solo periodo de 6 años. Y ahorita estamos ya en una carrera política donde ya tiene él 3 candidatos favoritos que se van a elegir, según esto, internamente dentro del partido, y no hay candidato de la oposición en este momento. Ya a un año de las elecciones, en 2 años prácticamente, en el 2024, tenemos elecciones aquí en México. Sí, porque vale anotar, ¿verdad?, que esta aprobación de la sociedad genera legitimidad en las acciones de los presidentes, de los políticos. Entonces, por allí puede que el señor Manuel López Obrador pueda pues justamente capitalizar ello y seguir avanzando para que su partido con su candidato sea nuevamente el que lo releve a él en la presidencia. Pues sí, ahí tenemos otro tema que también nos da para muchísimo que platicar. No daría tiempo en este momento. Nuestro órgano electoral es el Instituto Nacional Electoral. Es un órgano con mucho prestigio. Los últimos 14 años no ha habido un problema postelectoral en nuestro país, de este árbitro independiente. Y ahorita se está discutiendo justamente eso en la política mexicana. Se está discutiendo el hecho de que el presidente mande iniciativas para modificar la Constitución y para hacer un INE a su comodidad y para no tener problema para ganar las próximas elecciones. No se ha podido. La semana pasada, hace 2 semanas, hubo una gran marcha de la sociedad en protesta con el eslogan, el hashtag de el INE no se toca. Inmediatamente él después organiza su propia marcha, como si fuera un aspirante a la candidatura, siendo que es el presidente, que le hemos llamado la contramarcha, como para mostrar músculo del apoyo que puede llegar a tener. En ese momento estamos ahorita nosotros en nuestra política interna. Bien, seguramente vamos a tener mucho más de qué conversar con ustedes, porque además este proceso de asilo, esta solicitud que el expresidente Pedro Castillo ha realizado a la embajada mexicana aquí en el país todavía está vigente. Ahorita en el Parlamento están discutiendo el levantamiento de su inmunidad por gozar justamente, él ha sido presidente de la República, así que seguramente vamos a estar llamándote para seguir teniendo tu análisis y la percepción internacional sobre lo que viene pasando aquí en el Perú. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias a ti por atender. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con lo último del programa. También señalarles que después de Panorama Público vamos a tener en exclusiva, en vivo y en directo, la transmisión del Miss Petit aquí en Fuego TV.
Seguimos aquí en Panorama Público, en el programa del 11 de diciembre del 2022. Gracias, como siempre, por vernos y seguirnos todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Bien, en esta semana hemos tenido de todo y como lo conversábamos aquí a la interna con la producción, realmente la política peruana no deja de sorprendernos, ¿no? Y indicábamos también pues que nuestros cómicos peruanos ya no tienen ellos que preocuparse por armar un guión, por escribir algo de sus sketches, ¿verdad? Creo que la política peruana tiene de sobra, ¿no?, guiones para que ellos puedan interpretar y le den un poco de humor a estas situaciones tan difíciles y críticas por las que atravesamos gracias a estos políticos, ¿no? Y eso parte a lo que yo siempre vengo diciendo aquí en el programa, ¿no? A esta falta de información que nosotros no buscamos realmente, porque ahora tenemos la tecnología en las manos para poder informarnos de buena fuente, eso sí, respecto a quiénes son los candidatos que se presentan para elecciones presidenciales, a representación en las cámaras del Congreso, representación que hemos tenido ya hace un par de meses, la elección de nuestros presidentes regionales, nuestros alcaldes provinciales y locales. Yo creo que si nosotros tenemos un nivel más de conciencia y nos involucramos más, un poco más en la vida política, social de nuestro país, las cosas van a cambiar. Pero eso tiene que partir de nosotros, porque si vamos a dejar al azar la estructura de nuestro Estado, vamos a pasar lo que ya hemos venido pasando en más de 6 años. 6 presidentes, las transiciones todas con revueltas sociales, con convulsiones sociales, con protestas por un lado, contentos por un lado, en desacuerdo por otro lado, el país enfrentado, comunicados divididos, polarizaciones, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, si tenemos conciencia y buscamos la información correcta al momento de elegir, pues vamos a tener diferentes resultados, mejores, obviamente, ¿no? Pero si después vamos a dejar al azar o a la persona que carismáticamente me cae mejor o a la persona que me dice lo que yo quiero escuchar, pues los resultados van a ser los mismos y peores. Porque si nos damos cuenta de lo que viene sucediendo hoy en el país, realmente es lamentable. Están cerradas las conexiones al sur. A partir de Ica ya no se puede transitar porque está cerrada. Las empresas de transporte terrestre han tenido que cancelar la venta de boletos para ir hacia el sur. En Cajamarca, en Chiclayo, en Trujillo, hay protestas. Al interior del país, en Andahuaylas, en Arequipa, en Ayacucho, en Ica mismo hay protestas y los resultados es que de manera oficial nosotros sabemos que ha fallecido una persona en Andahuaylas, pero conversábamos hace ya unos momentos con el expresidente Manuel Merino de Lama y nos indicaba que son 2 las personas que ya han fallecido en estas protestas. ¿Y cuáles son las protestas? Pues también eso es falta de información. ¿Por qué? Porque muchas de las personas aquí están solicitando, en principio, que la señora Dina Boluarte dé un paso al costado. Porque ellos creen que ella es la que ha traicionado a Pedro Castillo, a Perú Libre, y se ha confabulado con la derecha, centro derecha y los caviares, como señalan, para que ella pueda tomar el poder. Por otro lado, reclaman que se pueda hacer un llamado a nuevas elecciones y además algunos extremistas, claro está, solicitan cambio de la Constitución. Vamos a ver un video en la cual se aprecia estas protestas que la población viene realizando, algunos en contra del gobierno y a favor de la situación que viene atravesando el expresidente Pedro Castillo, porque ellos creen pues que su detención es arbitraria, que es un preso político, etcétera, ¿no? Vamos a ver este video donde se aprecia pues a la persona que sería un joven que ha fallecido en estas protestas. Ahí veíamos el video y realmente es lamentable que la ciudadanía pase por esto.
es difícil no opinar, es difícil no pronunciarnos porque, valgan verdades, los políticos, los representantes de nuestro país, tanto en la presidencia, en el poder legislativo y en otros ámbitos, pasado esto, y si se tienen que ir, se van. Pero se van a sus casas tranquilos, se van a sus casas aquí en el Perú, en el extranjero o donde ellos decidan. Pero ellos no lo pasan mal, casi nunca lo pasan mal. Quienes pasan mal y quienes tienen que afrontar estas situaciones son las personas de a pie. Somos todos los que nos quedamos aquí en el país a trabajar de manera decente, honesta y a sacar día a día un país que siempre se ha valido de su gente pujante, creadora, luchadora, ¿verdad? Entonces creo que a tener más conciencia, ver a las personas a quienes le entregamos nuestros votos y sobre todo si creemos que nuestra protesta, nuestro derecho ha sido mellado, pues hay que reclamar, pero siempre dentro del margen de las normas, respetando también la institucionalidad, todas las autoridades y las normas que corresponden. Bien, nosotros vamos a quedarnos aquí y vamos a pasar, en principio, esta imagen del programa en la contraportada del diario 1, que gracias a este diario nos han puesto el día de hoy, donde vemos pues Fuego TV, señal abierta 18.8 y nos sacan pues el programa Panorama Público, ¿verdad? Que recordándoles estamos todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Gracias al diario 1 por esta mención importante. Y vamos a despedirnos con el programa con la imagen de Cristiano Ronaldo. Él se despidió del Mundial, de este Mundial 2022, ¿no? Ha dado un mensaje, él ha dicho que el sueño fue lindo mientras duró, que él va a seguir al frente de su país, siempre ha respaldado ello. No se distancia, de acuerdo a lo que él señala, se distancia, pero él va a seguir emitiendo algunos consejos para las personas que quieran acogerlo, ¿verdad? Bien, gracias. Y para nosotros también, vamos a decir algo aquí del tema del Mundial. Para nosotros el Mundial ya terminó. Terminó cuando Cristiano Ronaldo salió de carrera. Así que, bueno, los demás que sigan viendo su Mundial, nosotros nos despedimos junto con Cristiano Ronaldo. Que tengan muy buenas noches.